Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. El día de hoy les presentamos la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos para la clase de los derechos humanos de las mujeres, reflexiones en torno a los feminismos contemporáneos, impartido por la doctora Adriana Terán. Presenta Etel Flores Castillo. La Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. Pues les comento que el día 19 de julio de 1848, o del día 19 al 20 de julio de 1848, mejor dicho, en Seneca Falls, Nueva York, en Estados Unidos, se dio la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer, llamada también Convención de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. Pero ¿cómo es que nace la idea de esta convención o a quién se le ocurrió? Pues bueno, les explico los antecedentes. Un día cualquiera de 1840 hubo una señora que se llamó Elizabeth Cady, quien se casó con Henry Stanton, uno de los más atractivos y prominentes abolicionistas contra la esclavitud. Entonces, un buen día, ambos asistieron a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres de 1842. Pues resulta que ella, Elizabeth Cady, fue vetada para participar, al igual que otras 6 mujeres presentes, entre quienes estaba también la conocidísima abolicionista Lucretia Mott. Ambas confirmaron su frustración por la falta de derechos de las mujeres e iniciaron una amistad que impulsaría la lucha sufragista en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿quién fue Lucretia Mott? Pues ella fue una defensora de los derechos de las mujeres y pionera en el movimiento feminista en la organización de la Convención de Seneca Falls en 1848 y en la redacción del documento que salió de esta convención, también llamada Declaración de Seneca Falls, mismo que se considera un texto fundacional del movimiento feminista. Pues entonces, siguiendo los antecedentes del tema de nuestra exposición, pues resulta que esa Convención Mundial Antiesclavista de Londres de 1842, Elizabeth Cady y Lucretia Mott se hicieron súper amigas, aliadas y súper indignadas por esa prohibición que les impedía a las mujeres hablar. De regreso a Nueva York, urdieron un plan estratégico, esto con el fin de reivindicar la grave afrenta contra el género femenino. Pues entonces resulta que Elizabeth Cady y Lucretia Mott eran mujeres de armas tomar, por lo que para lavar esta afrenta de que no les permitieron participar en la convención, entre comillas, mundial antiesclavista, ya que las mujeres eran esclavizadas con muchas restricciones en Londres de 1842, pues entonces ellas comenzaron a organizarse para congregar a cientos de mujeres en todo el país para que se dieran cita en Seneca Falls. Seneca Falls es una villa ubicada en el condado de Seneca en el estado estadounidense de Nueva York, con la finalidad de llevar a cabo la primera convención feminista de reivindicación de derechos, mejor conocida como la Convención Feminista sobre los Derechos de la Mujer o Convención de Seneca Falls. Entonces, junto con otras mujeres, aunque también había hombres, exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para las mujeres, plasmándolos en la Declaración de Sentimientos y Resoluciones, donde sostenían: estas verdades son evidentes, todos los hombres y las mujeres son creados iguales. La Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, como ellas mismas la llamaron, también es conocida como Declaración de Seneca Falls. Es un rollo, pero la Declaración de Seneca Falls representó realmente una apertura en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere. Pues aquí tenemos
que la base de este documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y en él se denuncian las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres, pues no podían votar, presentarse a elecciones u ocupar cargos públicos y asistir a reuniones políticas o afiliarse a alguna organización política. Pues dentro de sus resoluciones decidieron lo siguiente: que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad fuera exigido al hombre, y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad tanto en el hombre como en la mujer, que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad, que es deber de las mujeres estadounidenses asegurarse el sagrado derecho al voto. La Declaración de Seneca Falls fue pionera en América y el mundo de la lucha por los derechos de la mujer. Muchas sufragistas se integraron desde diferentes lugares del mundo, dando una batalla conjunta por sus derechos y los de todas las mujeres. Como podemos ver en esta imagen, dentro de los antecedentes tenemos que hacia la mitad del siglo XIX se produjo en Estados Unidos un aumento significativo de los movimientos de mujeres impulsado por las nuevas condiciones sociopolíticas y económicas que atravesaba el país en aquel momento. El resultado fue la irrupción de las mujeres en la esfera política de la mano de dos movimientos: el antiesclavista y el de reforma religiosa, dos movimientos que resultaron fundamentales en la posterior formación del movimiento y la lucha feminista. El protestantismo promovía la lectura directa y la interpretación de los textos sagrados, por lo que se fomentó la educación y la escolarización de las mujeres, creándose incluso escuelas de educación superior femenina, así como la participación directa de las mujeres en los espacios religiosos, especialmente entre los cuáqueros. Con el tiempo se gestó un importante grupo de mujeres de clase media alta, con un buen nivel educativo, que se convirtieron en el primer germen del feminismo estadounidense. Pero siguiendo con los antecedentes, en paralelo a los movimientos de reforma religiosa, las mujeres también participaron de forma muy activa en los movimientos abolicionistas y antiesclavistas, una de las cuestiones políticas y sociales más discutidas del momento. Gracias a estas primeras experiencias de irrupción en la vida pública, de organización y de movilización, las mujeres estadounidenses ya contaban con tablas cuando dieron el salto a la lucha feminista. En palabras de Mary Nash 2004, la lucha por el final de la esclavitud promovió la percepción política de la opresión fácilmente trasladable a la discriminación de la mujer. En fin, lo que se pretende justamente aquí es que desde la Ilustración ya se venía dando una de las analogías claves del momento, la de esclavo-mujer. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar nuevamente a las protagonistas de la Declaración de Seneca Falls, entre las que agregamos a las hermanas Girmke. Como podemos ver en esta diapositiva, las hermanas Girmke, Sara y Angelina, fueron las primeras activistas abolicionistas que aplicaron su crítica social a la condición de la mujer. Curiosamente, eran hijas de una familia propietaria de esclavos de Carolina del Sur. Lucrecia Mott, cuáquera, abolicionista y defensora de los derechos de la mujer y de las libertades civiles, fundó una de las primeras sociedades femeninas contra la esclavitud y fue duramente criticada por hablar en público,
asumir roles de mando y por participar en la vida pública. Pues hemos mencionado muchísimo el cuaquerismo, pero a final de cuentas, ¿qué es el cuaquerismo? Pues el cuaquerismo es una doctrina o fue una doctrina religiosa cristiana protestante que tuvo su origen en las ideas del religioso británico George Fox entre los años de 1624 y 1690 y se caracterizó por creer que la revelación divina es inmediata e individual y que todas las personas pueden sentir la palabra de Dios en sus almas, pero careció de un credo formal y fue un culto de jerarquía eclesiástica. También tenemos a Elizabeth Cady Stanton. Ella fue una activista abolicionista y figura destacada del movimiento de mujeres. Redactó, como veremos, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. A diferencia de otras mujeres del momento, no centró todo su pensamiento en el sufragismo, sino que fue más allá y abarcó temas como los derechos parentales y la custodia de los hijos, el derecho a la propiedad, al empleo y a ingresos, el divorcio o el control de la natalidad. Pues recapitulando, al regresar a Estados Unidos, aunque sin dejar de lado la lucha antiesclavista, estas mujeres se unieron para luchar por sus propios derechos y decidieron convocar una convención en la que trataran todos estos asuntos. Entre los días 19 y 20 de julio de 1848, más de 300 personas, hombres y mujeres, se reunieron en la capilla metodista de Seneca Falls, un pequeño pueblo textil de Nueva York. El primer día se reservó para las intervenciones de las mujeres y el segundo para el resto. Los debates se centraron en discutir la condición social, civil y religiosa de las mujeres, a lo que siguió un impacto de proposiciones que dio origen al manifiesto conocido como Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, un manifiesto que abogaba por la igualdad entre los sexos en todos los aspectos: el personal, el social, el económico, el político, el religioso e incluso el sexual, tal y como lo hiciese Olympia de Hughes en 1792. El texto del manifiesto establecía una analogía y se inspiraba en otro texto de importancia cabal. Si Olympia de Hughes había acogido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la había convertido en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, obviamente Seneca Falls fue escogido como texto de referencia de la Declaración de Independencia de 1776. Allí donde decía George III, el manifiesto decía: el hombre, si América se había visto oprimida por el rey inglés y había decidido emanciparse, ahora eran las mujeres las que se veían oprimidas por el hombre y hacían lo propio. En lugar de las 32 denuncias contra el rey, en Seneca Falls se redactaron 32 acusaciones contra la opresión masculina. La Convención de Seneca Falls se convertía de este modo en el primer foro público y colectivo de las mujeres y la Declaración de Sentimientos en uno de los textos fundacionales del movimiento feminista organizado internacionalmente, así como el sufragio femenino, al ser considerado uno de los primeros programas políticos feministas. Si bien es cierto que la mayoría de las aspiraciones de esta convención fracasaron a corto plazo, la importancia y el hito que supusieron para el movimiento feminista son incuestionables. En 1869 se aprobó en Estados Unidos el sufragio para los varones negros, una vez abolida la esclavitud, y las mujeres americanas tuvieron que esperar hasta 1920 para poder votar. Como podemos ver en esta diapositiva, la actriz británica Emma Watson, embajadora
embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres, lanzó en junio de 2014 una campaña mundial de solidaridad He for She, que insta a los hombres y los niños a convertirse en aliados para lograr la igualdad de género. La frase era: los invito a dar un paso adelante, a ser vistos y a preguntarse: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocido por sus siglas ODS, fueron aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, donde se propone una hoja de ruta para lograr un progreso sostenible que no deje a nadie atrás. Uno de sus objetivos primordiales es lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Pues es así, entonces, que finalizamos nuestra exposición, la exposición de la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. Muchísimas gracias por su atención.